Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor, por poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos, que nos honran, Señor, permitiéndonos entrar a través de esta radio, para presentar el mensaje de vida, que es el mensaje de Cristo, del Cristo que tiene que ser oído por toda la gente en todo el mundo. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de poder anunciar las verdades escritas en tu palabra, con respaldo del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo, usando la palabra, que nosotros podemos hablar, porque nos has dado la autoridad para esto, convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por esa oportunidad, Señor, porque no entendemos nosotros cuán grande es el privilegio de hablar de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres bueno, y la bendición de poder hablar de Cristo es que Él transforma nuestras vidas. Es el que nos muestra el camino de regreso, a la eternidad con nuestro Creador. Gracias por mostrarnos la vida eterna en el mismo Jesús. Abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y que su familia, Señor, que está con ellos, sea bendecido. Sea bendecida también. Con todos los miembros, hijos, nietos, bisnietos. Señor, sean bendecidos todos los que conforman las familias de los que nos están oyendo. Gracias, Padre, porque nos das ese buen momento para llegar hasta ti, para llegar hasta nuestros hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor.
mi voz, mis manos levantar, y en señal de rendición quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre exaltar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar. Oh, la gloria y honra sea a ti, Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu corazón, mi amado Dios, aquí estoy, mi amado Señor. Bueno, en esta hora estamos llegando hasta sus hogares, saludando a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Sabemos que el tiempo ha cambiado, nada es igual. El único que no cambia es el Dios que hemos conocido. Él es el eterno Dios que no cambia. El tiempo no pasa por Él. Todo lo creado puede cambiar y envejecer, pero realmente el Dios nuestro, 1000 años es como un día para Él. Eso lo establece la palabra. Y solo ahí podemos nosotros ver la eternidad de nuestro Dios. Que 1000 años sean como un día para nuestro Dios.
y que Él nos esté haciendo partícipes de esa eternidad al haber conocido a Cristo, es el privilegio más grande que nosotros como seres humanos podemos tener. Debemos de darle gracias al Señor por esa oportunidad, debido a que realmente la vida que tenemos, la vida como hombres y mujeres, es dada por Él, porque Él es nuestro creador. Y también la vida eterna ha venido a nosotros en Cristo, cuando le conocimos, como dice la Escritura. Y este es el mensaje más grande, más tremendo, más precioso que hay. El hecho de poder presentar a Cristo, como dice la Escritura. Y siempre para el hombre no hay mayor privilegio que conocerle como el Señor de su vida. Por eso la gratitud tiene que estar en nuestros corazones siempre delante de Dios. Porque Él tuvo a bien manifestar a Cristo en el poder del Espíritu Santo y darnos la revelación de quién es Jesús. Porque hay mucha gente que cree en Dios pero no cree en Cristo. Y el gran trabajo del Espíritu Santo es manifestar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Privilegio es de sentir uno la salvación, aquella salvación tan grande, porque no es un asunto de estar uno convencido mentalmente que Jesucristo es Dios. No es así. Tener uno la convicción es porque el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu en la gran operación planeada por Dios, diseñada por el mismo Dios desde antes que el mundo fuera, para que nosotros que estamos viviendo en este tiempo tengamos la experiencia de conocerlo. En este tiempo lleno de turbulencias, lleno de problemas, lleno de maldad prácticamente, el Cristo que vive y permanece para siempre, Él gobierna sobre todos los acontecimientos que están en el mundo. Por eso tenemos que nosotros que tener la seguridad plena de que el Dios que conocemos en Cristo es el más grande y es el poderoso sobre todas las cosas. Gracias al Señor por esa oportunidad que nos da de conocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque en Él está el poder. Porque después de conocerlo no nos quedamos ahí así nada más, sino Él en la llenura del Espíritu Santo nos da la plenitud del Espíritu Santo. Que cuando el Padre dijo en el principio de la creación, hágase la luz llegó a ordenar todo lo que estaba desordenado. Y es de entender o de creer por la fe que todo eso fue hecho, porque lo de Dios no se puede analizar, no se puede tratar de entender. Nosotros no fuimos enviados a primero entender y después creer, sino que fuimos enviados a creer primero y después entender. Y aún creyendo, nuestra mente se queda corta cuando principia a revelarse a nuestra vida las cosas que son tan grandes y tan maravillosas que realmente tenemos que asombrarnos todo el tiempo a causa de la grandeza de nuestro Dios. Por eso el Señor les decía a los discípulos varias veces, les dijo, estáis así sin entendimiento. Eso lo dice en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Estáis así sin entendimiento, no entendéis que nada
de fuera, que de lo que entra en el hombre lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina. Esto quiere decir de que nuestro corazón puede contaminar a otros. De la abundancia del corazón habla la boca, y esa es la parte importante. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Hablamos cosas que van a edificar y van a manifestar la grandeza de Dios que hemos conocido nosotros. O vamos a manifestar todas las cosas que hemos estado acostumbrados a hablar. Porque cuando el hombre habla de su propia cuenta, sucede que es cuando contamina y destruye. La palabra establece que las malas conversaciones echan a perder al hombre. Entonces, dice la palabra que esto decía el Señor declarando limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del hombre, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. O sea, y el siguiente verso dice, todas estas maldades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Cuando nosotros podemos hablar de todo lo que describe aquí. A veces tenemos más conocimiento de unas que otras cosas. Y a veces hay quienes se solazan hablando cosas que no son. Y cosas que realmente destruyen. Hablando de los adulterios, los malos pensamientos, de las fornicaciones, los homicidios. O sea, todo eso es tan fácil hablarlo, pero uno no conoce las dimensiones que tiene. Y esto lo hablan los hombres del mundo y la gente que está en el mundo. Pero nosotros, los que hemos conocido a Cristo, un día el Señor le dio nueva vida a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y esa nueva vida en Cristo es tan maravillosa, pero tan maravillosa, que realmente cambia hasta la forma de hablar. Yo soy testigo de que cuando alguien llega a conocer a Cristo, que es la simiente de Dios en nosotros, en primer lugar se aparta del pecado, en segundo lugar su léxico cambia. Él ya no es el mismo en la forma de hablar. Su carácter ya no es así volcánico y compulsivo. Cambia. Dice el Señor que todas estas cosas que salen del corazón del hombre, que son maldades, salen de dentro del hombre y contaminan al hombre. Interesante, porque nosotros no sabemos hasta dónde a la hora de hablar hacemos el daño. Y así es el asunto también con nuestros hijos, con la esposa que tenemos, o la esposa puede contaminar a los hijos y al esposo. O sea, debemos de detenernos y realmente analizar nuestra vida, porque el Señor habla de que no es lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre. Contamina sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de hablar. Ahora, uno ve en el ministerio del Señor Jesús cosas maravillosas que uno realmente tiene que analizarlas y participarlas a otros
en la experiencia, aún en la revelación que el Espíritu pueda dar de la palabra de Dios, y hablarla y compartirla, porque esto sí edifica. Esto no contamina, esto sí edifica. Toda la vida del Señor Jesús en su ministerio fue una vida edificante en todos los aspectos. Y digo edificante en todos los aspectos porque cuando uno ve y analiza, desde que el Señor se levantaba, su vida principiaba a edificar. Cuando Él hablaba, la gente se conmovía, porque era palabra y verdad por el Espíritu. Tenía un respaldo lo que Él hablaba, y el que lo respaldaba era el Espíritu Santo del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. El Espíritu lo ayudó a vivir sobre la tierra, lo guió. Y el Señor necesitó del Espíritu Santo para hacer un ministerio. Ahora, ¿qué será de nosotros? Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros no conocemos el poder del Espíritu Santo, preocupémonos por conocerlo a cada día. Porque Él es el que nos guía a toda verdad. Porque solo Él conoce la verdad. Y nos la puede revelar por su palabra. La lectura de la palabra tiene que ser una necesidad en el Hijo de Dios. Porque la verdad está escrita y quien le da vida a toda esta palabra escrita es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y la palabra, cuando uno la lee constantemente, uno se da cuenta que tiene tanta interpretación de parte de Dios para la vida de uno, que uno tiene que entender que llegaremos nosotros al cielo y allá el Señor nos seguirá enseñando la grandeza de su poder, de su gloria, de su magnificencia. Para nosotros es un privilegio poder hablar de estas cosas. El Señor caminaba y era una experiencia. La gente salía y le pedía un favor y el Señor se lo hacía. Por eso el Señor, después de haber hablado que no es lo que el hombre, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Cuidemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Delante de Dios cuidémosle, porque Él nos ha cambiado nuestra naturaleza. Nosotros no somos los mismos. Si usted sigue hablando lo mismo, sigue teniendo lo mismo que hacía antes o haciendo lo mismo que hacía antes, usted tiene que revisar su vida delante de Dios. Porque cuando llega Cristo a la vida cambia. Y cuando Cristo llegó a una casa, la casa cambió. Cuando a alguien Cristo lo visitó, cambió. Su rumbo cambió. Su forma de hablar cambiaba. Entonces, la palabra nos habla de una mujer. Volvamos al pasaje anterior del verso 23 del capítulo 7 de Marcos. Cuando el Señor termina de hablar sobre estas maldades, salen de dentro y contaminan al hombre, dice que levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Oiga, el Señor de seguro iba cansado ese día. Pero esta versión que tengo dice, pero no pudo esconderse. En otra versión dice, pero no pudo pasar desapercibido, que creo que es la expresión correcta. Entonces volvamos a leer para encontrarle el sentido. Levantándose de ahí,
se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar desapercibido. O sea, que donde el Señor estaba, siempre algo sucedía, porque así es el Dios que tenemos. Recuérdese que usted, en la experiencia de Cristo, a donde quiera que va, algo tiene que suceder, algo tiene que manifestarse. Y digo que algo tiene que manifestarse porque en usted está el Señor. Y yo siempre menciono esto, porque la palabra establece que en Cristo está o habita la plenitud del Dios verdadero, del Dios trino. Entonces usted ya no es alguien más que llega a visitar. Ya no es alguien más que se sienta en un comedor y va a comer. Sí, se puede hacer y se hace y es normal. Pero usted es una persona diferente, porque lleva el hacedor de la vida en su corazón. No puede pasar desapercibido, pasa desapercibido. Pero donde quiera que usted está, ahí hay presencia de Dios. Ahí hay presencia de Dios. Y esto usted lo tiene que creer porque es verdad. Dice la palabra que una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro o inmundo, luego que oyó de él y se postró a sus pies. Oiga, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Es interesante, porque donde quiera que Jesús llegaba, podía echar fuera espíritus inmundos. Se manifestaban y el Señor los echaba fuera. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Y digo que oyó hablar de Jesús. Y la fe le creció y creyó. Jesús en su ministerio había visitado regiones. Y esta región, Él la estaba visitando en este momento. Y esta mujer se postró a sus pies porque oyó hablar de Él y su fe creció. Hay quienes cuando oyen hablar de Jesús creen lo que se les está hablando de Jesús. Y lo creen porque la palabra que se les está diciendo, al creer la palabra, crecen en fe. Y esto no es nada más que una administración del Espíritu Santo al necesitado. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Que la hija tenía un espíritu inmundo y tenía necesidad. Siempre nosotros tenemos que entender que las necesidades a nosotros nos pueden hacer buscar más al Señor. Máxime cuando se trata de nuestra familia, de nuestros hijos. La hija de esta mujer era el empuje de la necesidad que tenía para buscarle una salida. Que el Señor la sanara. A ella le creció la fe en un momento para pedirle a Jesús que la sanara. Y dice la palabra que se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de origen. O sea, era un lugar en Siria, en la frontera de Siria y la frontera de la mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija
al demonio que Jesús. Pero Jesús le dijo, y esto es interesante, porque la mujer tenía una actitud que se postró a sus pies, dice. O sea que postrada le rogaba a Jesús que echara fuera a aquella mujer, aquel demonio de la hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Es interesante la expresión que el Señor tiene, como que el Señor hubiera estado haciendo una acepción de personas. Pero no es que hiciera una acepción de personas, sino que de acuerdo al plan del Padre que Él tenía que seguir, Él había llegado a Israel para manifestar su gloria, para manifestar que Él era el prometido a las naciones y que estaba presente la promesa que Dios, el Padre, había hecho a los israelitas desde el principio de la humanidad. Hoy estaba presente. Por eso es que Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, o sea, los israelitas, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Así se decía. Y el Señor no estaba, vuelvo a decir, haciendo una acepción de personas, sino que el Señor estaba probando la necesidad de la mujer. Porque la mujer estaba en una necesidad, pero hay veces que hay gente que dice, bueno, pues no quiere, yo tengo necesidad, pero si no quiere, no quiere. No, esta mujer tenía un corazón bien tremendo porque le dice ella, sí Señor, le dijo, y esto es bien interesante, porque cuando ella le dice sí Señor, ya lo veía como el Hijo de Dios. Ella había oído lo que oyó y creyó, y al creer le vino la revelación quién era el que estaba delante de ella. Por eso se postró a pedir algo que no estaba en el programa de Dios en ese momento para ella, que era una mujer sirofenicia. Ella pertenecía a otro pueblo y la promesa de Dios era para Israel. Pero ella llega y le dice, sí Señor, yo sé que tú eres el Dios. Yo sé que tú eres Dios, el Dios prometido a Israel. Porque para decirle sí Señor, tenía ella que saber quién era Jesús. Pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. El Señor ya sabía que ella le estaba pidiendo liberación de ese demonio inmundo, de ese espíritu inmundo que estaba en la hija. Esta mujer le estaba pidiendo la liberación, que se fuera el espíritu inmundo que estaba en esa mujer. Y es que nosotros tenemos que entender que el Señor solo tiene que decir su palabra y todo se realiza. Porque Él es el dueño de todo, tiene poder sobre todo. Todo poder le ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí todavía el Señor no estaba glorificado. Esta mujer oye que le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Le estaba diciendo, sé que no soy digna de esto,
pero yo quiero que me dé las migajas. Señor, quiero que me dé las migajas. Quiero la liberación. Tengo la necesidad conmigo y tú la tienes. Y no hay cosa más tremenda. Alguien decía, la necesidad es antes que el rito y la ceremonia. Y es cierto. Aquí el Señor viene en la misericordia y en la bondad y en el favor de Dios, porque Cristo es Dios y así es nuestro Dios. El Dios que ha sido manifestado en nuestras vidas es el Dios eterno, lleno de bondad y de misericordia. Esta mujer arranca del corazón de Cristo, que Dios, el Hijo de Dios, arranca porción de la promesa que estaba dada para Israel. Porque le dice, sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, y esta es una de las partes muy interesantes que tienen que haber, mi hermano y mi hermana. Porque aquel centurión le dice al Señor, reconociendo quién era el Hijo de Dios, yo soy hombre bajo autoridad. Y le dice a Jesús, solo di tu palabra y mi siervo será sano. Porque yo soy hombre bajo autoridad, oiga. Le digo a este, ve y va. Aquel, ven y viene. Pero tú solo di tu palabra. Así está esta mujer. Cuando le dice, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por causa de esta palabra, hoy esta mujer arranca virtud del Hijo de Dios, porque saca una confesión de Jesús tan maravillosa. Por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y a la mujer le bastó eso y se fue, de seguro, porque ya no relata más el evangelista. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido. Ahora, este Cristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y aquí el Señor estaba en su ministerio terrenal. No estaba en la plenitud de hoy, pero estando en su ministerio terrenal y teniendo limitaciones, no dejaba de ser Dios, ni dejó de ser Dios. Pero cuando Él resucitó, todo poder le fue dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy, el Cristo que solo le dijo a esta mujer, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Esa palabra solo llegó al espíritu inmundo, te vas ahora, fuera pues. Y tuvo que agarrar todo lo que tenía el espíritu inmundo en la hija de esta mujer y se fue. Yo creo que nosotros tenemos que entender hoy que el tiempo que estamos viviendo acá en la tierra es un tiempo que realmente necesita de este poder del nombre de Jesús. Tenemos que afianzarnos nosotros a la verdad de Cristo, porque estamos viviendo una etapa del tiempo en donde el que esté enfermo no es tan fácil que vaya hoy a buscar un médico, a buscar un hospital, sino que estamos viviendo una etapa en la cual uno puede orar por los enfermos y echar fuera aún los espíritus inmundos de muerte de COVID-19. Yo no sé si usted me cree esto, pero la verdad,
es que en este momento es una potestad que fue desatada y que ha llegado a las naciones y que mucha gente está muriendo. En todas partes del mundo mucha gente está muriendo. Pero no porque está muriendo Dios deja de cumplir su propósito en cada vida. Si Satanás y sus demonios nada más son sacadores de basura de aquellos que han de heredar el reino, ¿cuánta gente no está saliendo salva? Que tal vez 1, 2, 3 veces le predicaron el evangelio. Y el Espíritu Santo, conociendo que ese hombre, esa mujer, iba a heredar el reino de Dios, iba a ser salva, la marcó, la selló con la palabra. Y pudo haber vivido 50, 60 años, pero aquella palabra se le quedó marcada. Y tal vez ahora entra en una enfermedad de COVID-19. Inmediatamente principia a pensar que se puede morir, que solo Dios puede hacerla, puede sanarla o puede sanarlo, puede sanar a su hijo. Y principia el Señor a hacerle memoria de las promesas de la palabra que tal vez un día oyó. En ese momento pide perdón y salva. Por eso nosotros hoy, como hijos de Dios, tenemos que conocer el poder de Dios que está en el nombre de Jesús. Porque hay promesas que nosotros tenemos que muchas veces nos cuesta creerlas. Pero la palabra de Dios establece. La palabra de Dios establece. En Juan, en capítulo 3 o 2, vosotros tenéis la unción del Santo. Y ahí dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, en nosotros está la plenitud de Cristo y en Él está la plenitud de Dios. Y nos han dado la plenitud del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos creyentes que tenemos el poder. Yo los invito a hacer retroceder aquella maldición que dice, ya le dio la pandemia, ya le dio esto, ya le dio el otro. Nosotros somos llamados a orar por los enfermos y tomar autoridad sobre esa enfermedad. Y ver que Dios respalda nuestra oración muchas veces. Oramos por sanidad y oramos en el poder del nombre de Jesús. Y este Señor, Dios en Cristo, que se manifiesta en el capítulo 7, verso 29, cuando Jesús le dice a la mujer sirofenicia, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido. Usted de repente puede venir y decir, en la guianza del Espíritu, puede decir, espíritu inmundo, te vas a ir de esa vida hoy, en el nombre de Jesús. Y la palabra puede ir y echar fuera ese espíritu inmundo o sanar al enfermo. Porque nosotros no somos creyentes que pasamos desapercibidamente por el mundo. Debemos de creer que estamos con una misión. Y esa misión no es hecha con nuestra fuerza, sino es hecha en el poder del Espíritu Santo. Si Jesús, todo el trabajo que hizo en obediencia a la palabra, en obediencia al cumplimiento de la profecía, lo hizo también en el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes seremos nosotros para no
hacer a un lado el ministerio del Espíritu. No hagamos a un lado el ministerio del Espíritu, sino que honrémoslo dándole el lugar que tiene que ser en nuestra vida. Y vamos a ver manifestado el poder del nombre de Jesús. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Bueno, en esta noche, mis hermanos, hay algunas peticiones de oración de hermanos que están enfermos y han escrito a la radio porque necesitan que se ore por ellos.
unas peticiones de hermanos que tienen necesidad, verdaderamente necesidad, de que el Señor haga algo en sus vidas. La parte importante es que nosotros creemos y debemos de creer que el Señor está en este momento enseñando a esas vidas que están en este momento de prueba. No podemos pensar que vino así la enfermedad, así nada más, no. La enfermedad, el Señor pudo haber permitido que llegara a las vidas, pero con un propósito grande y abierto de enseñar en la enfermedad. Porque la enseñanza del Señor siempre está presente. Ha escrito el hermano Edgar Fajardo, que está hospitalizado en el Hospital Roosevelt y está delicado de su salud. Vamos a orar por él y a pedirle al Señor que haga su obra y que le muestre al hermano Edgar motivos y cosas que él está viviendo y que posiblemente las tiene que poner delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo vengo poniendo al hermano Edgar Fajardo, que está hospitalizado, Señor, en el Hospital Roosevelt, y nos dicen que está muy delicado de salud. Tú lo conoces y sabes quién es. Y sabes, Señor, por qué él está ahí. Pero hoy vengo yo como ministro tuyo poniéndolo, Señor, en tus manos, para que tú obres de acuerdo a tus riquezas en gloria. Yo sé que para ti no hay nada imposible, oh Dios, porque para ti todas las cosas son posibles. Y tú solo mandas y la enfermedad huye. Hoy pongo en tus manos a hermano Edgar. Visítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Dale lo que él necesita para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites ponerlo delante de ti. Recordarte su nombre, Señor. Visítalo para la gloria del nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La hermana Ana Gabriel está paralizada de sus piernas con mielitis, dice, en el Hospital General. Señor, tú eres nuestro Dios. Y tú nos has permitido ver gente que se restaura, Señor, de parálisis, de gente enferma, Señor, en su columna, del dolor que se va de las piernas, gente que va siendo restaurada en su forma de andar. Hoy, Señor, vengo yo delante de ti, poniendo a hermana Ana Gabriel, para que la visites, Padre, en el amor de Jesucristo, para una restauración, oh Dios, de la actividad de sus piernas. Yo vengo reprendiendo y desautorizando esa enfermedad llamada mielitis. Yo la reprendo y la desautorizo en el nombre de Jesús y la echo fuera de la vida de hermana Ana Gabriel. Visítala, oh Dios, para la gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque Jesús llevó en su cuerpo todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Gracias, Padre, porque nos oyes. Gracias, Señor. También nos piden orar por hermana Florinela, por sus ojos. Señor, tú conoces la enfermedad que tiene hermana Florinela. Visítala. Y reprendemos esa enfermedad en sus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en ella para la gloria de tu nombre. Obra, oh Dios, en el amor de Jesucristo. Y en ese nombre glorioso yo reprendo toda enfermedad en los ojos de hermana Florimela.
Hay una petición también de Andrea, por Andrea Ramírez, orar por Andrea Ramírez. Ahora en septiembre va a tener su bebé. Señor, ayuda a hermana Andrea. El momento no es fácil, oh Dios, pero tú lo puedes hacer fácil, Señor. Tú puedes poner todos los elementos necesarios para que su bebé nazca sin ningún problema. Bendecimos, Señor, ese momento del parto de nuestra hermana, porque tú eres el que da la vida, Señor. Tú eres el que hace nacer, porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Gracias, Padre. Nos piden orar por el doctor Ángel Velázquez. Tiene quemaduras a causa de una explosión. Señor, visita a este médico, Padre. Ahí donde está hospitalizado, visítalo, Señor. Pon bálsamo en todas las quemaduras de su cuerpo. Obra en su corazón para la gloria de tu nombre. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador. Y tú, Señor, estás en toda la disposición de visitarlo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.